Muy buenas tardes y feliz año. Ya estamos en el 2025, gracias a Dios que nos dio un año más de recuerdos, ¿verdad? Tantas cosas que pasaron el año pasado. Y no es para que vivamos en el pasado, simplemente que recordemos el pasado, aprendamos del pasado, ¿verdad? Y gracias a Dios, estaba analizando esto. ¿Cuántas personas tienen la oportunidad estoy hablando de la vida secular, cuántas personas pueden empezar de nuevo después de muchos fracasos, después de haber pasado por muchas cosas difíciles? ¿Cuántas personas tienen esa bendición? Dios nos la da. Dios nos da esa bendición que no importa qué haya pasado el año pasado o los años pasados, hoy podemos empezar de nuevo. Este es un año nuevo que gracias a Dios nos da esa bendición. Así que Dios los bendiga, ¿verdad? Que se acerquen más al Señor este año, que lo busquen más, con más amor, que lo busquen de corazón más que nada. Así que vamos a hacer una oración antes de empezar. Padre, gracias por darme licencia de venir una vez más aquí, Padre mío, y predicar tu palabra, Padre. Porque el propósito es que las personas escuchen, Padre, porque tú dices que por la fe es que creemos, Padre mío. Y si no predica uno, ¿cómo vamos a creer? Así que te pido por las personas que van a escuchar, Padre, este mensaje, que les abras los ojos del corazón y que hables por medio de mí, Padre, que no sea yo, pero tú. Y que todo esto sea para tu gloria, Padre. Y lo pedimos en el nombre de nuestro único Rey, nuestro único Salvador, Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy, ¿verdad? Quería hablar con ustedes de Efesios, ¿verdad? Este libro de Efesios fue escrito para los creyentes, ¿verdad? Los creyentes en la palabra, los que tienen fe, los que ya han escuchado esa palabra, han creído, ¿verdad? Y esto nos da, a mí personalmente, me levantó el ánimo bastante al escucharlo, ¿verdad? Y no es nada más solamente para los creyentes, es para los que vayan a escuchar este día también, o mañana, o pasada mañana, y que sean convertidos, que se conviertan. Así que vamos a leer la primera de Efesios del 1 al 14. Y luego voy a explicar un poquito más, ¿verdad?, de lo que leí. Así que vamos a empezar con Efesios primero. Dice, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso. Fieles seguidores de Cristo Jesús, que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y pondrá todo bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra.
Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resuelten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles su Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Wow. Podemos pasar horas hablando de tan solo de estos 14 versículos que hemos leído, ¿verdad? Pero voy a tocar solamente unas cuantas cosas que espero que nos ayuden, ¿verdad? A que nos levante el ánimo, ¿verdad? Y a las personas que no lo conocen todavía, que le abran su corazón. Lo que acabo de leer ahorita, ¿verdad? Voy a leer un poquito de lo que hablamos y voy a escoger 7 cosas que saqué de aquí que me hablaron a mí. El apóstol Pablo pasó 3 años en Éfeso, ¿verdad? Eso nos lo dice en Hechos 19, 20 y del 17 al 38. Y como resultado de su ministerio, dejó una iglesia establecida en esa ciudad. 10 años más tarde, Pablo escribió esta carta desde su prisión en Roma y la envió por medio de Tíquico a los cristianos de allá. Efesios es un libro apasionante porque nos cuenta cómo podemos nosotros o cualquier persona llegar a ser cristianos y cómo quiere Dios que vivamos la vida cristiana. Los capítulos del 1 al 3, ¿verdad?, nos hablan de nuestra riqueza en Cristo. Y los capítulos del 4 al 6 nos hablan de nuestro andar en Cristo. El versículo clave de los primeros 3 capítulos es del 1 al 3, que nos introduce el tema de este primer estudio. Dios ha transferido al creyente en la persona del Señor Jesucristo toda su herencia de riqueza espiritual. Sin Cristo y aparte de Él no tenemos nada. No somos nada y no podemos hacer nada. En Juan 15:5 nos dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Aquí el Señor usa la ilustración de una vid y nos explica la necesidad vital de una conexión constante entre Jesús y los creyentes, afirmando que separados de Él no podemos dar ningún fruto espiritual, enfatizando la dependencia total en Cristo para vida y crecimiento espiritual. ¿Y cuáles son los frutos espirituales? Gálatas 5, 22, 23 nos dice el amor, el gozo, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Aquí nos está diciendo el Señor que si nosotros lo queremos hacer por nuestra propia voluntad, por nuestra propia parte, no vamos a poder. Él dice, manténganse en mí. Así como Él nos dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Una rama no puede hacer nada si no está conectada con la vid. Igual nosotros. ¿Cómo podemos dar frutos si no estamos conectados con Jesús? Es una conexión que nosotros necesitamos. Esa conexión dentro de nosotros nos da el Espíritu Santo y es lo que vamos a leer ahorita un poquito más.
Ok, el versículo clave de los primeros tres versículos, ok, Juan 5:5. Pero como creyentes Dios nos dice también, qué ricos somos, pero qué pocos de nosotros estamos conscientes de nuestra verdadera riqueza y poseemos nuestra herencia. Dios ha hecho a su Hijo la fuente de toda bendición espiritual y en el momento en el que le recibimos como Señor y Salvador, se hacen nuestras todas las bendiciones que están en Él. ¿Cuáles son esas bendiciones que son nuestras en Cristo y que hemos de apropiarnos y disfrutar? Los versículos del 4 al 14 nos mencionan 7. Y voy a ir por esas 7 que dije al principio que había escogido para decirles a ustedes, para entender un poquito más, porque fue lo que a mí me llamó la atención mucho. Ok, la primera, hemos sido escogidos. Hemos sido escogidos en Cristo antes de la creación del mundo, nos lo dice en el versículo 4. Es la gran verdad de la elección. Qué maravilloso que Dios nos haya seleccionado para ser suyos. Note cuando nos escogió y por qué nos escogió. En Juan 15:16 nos dice, otra vez, iba a leerles acá está, la misma. Dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. En la primera de Pedro 1:14 y 16 dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo el que los llamó. Qué maravilla de gracia soberana es esto. Nuestra salvación no es algo que se le ocurrió a Dios más tarde, sino que concibió todo este plan desde la eternidad pasada. Creyente, ¿te preguntas alguna vez si al final serás salvo? ¿Te has preguntado tú que si al final de tu vida tú vas a ser salvo? Vamos a leer para descansar en esa pregunta que muchos se preguntan. En el versículo 4 nos dice en Juan del 37 al 39, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que ve al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Esta es una garantía, es una promesa que Dios nos da para todo el que lo acepta a Él, para todo el que lo sigue, para todo el que lo busca, para todo el que camina en obediencia, para todo el que tenga fe. Fíjense qué garantía. Yo le he preguntado a muchas personas, ¿qué piensas tú que va a pasar cuando te mueras? ¿Piensas que te vas a ir al cielo? Unos dicen que no saben. Unos no quieren contestar. Otros dicen que sí. Y cuando les pregunto por qué, dicen, pues porque soy bueno. Bueno, sí. Bueno, ¿por qué? Les pregunto, ¿por qué eres bueno? ¿Por qué piensas que eres bueno? Ah, no he robado, no he matado, no he hecho cosas grandes. Le digo, pero tú sabías que la Biblia nos dice que todos somos unos pecadores, que no hay ni uno solo, ni uno perfecto. Por eso vino Jesús a este mundo. Si no, no tuviera que haber venido para dar su vida. Porque si todos los que pensamos que somos buenos, vamos a ir al cielo, no. Nadie va a ir al cielo por bueno. Al cielo van todos los arrepentidos, todo el que se arrepiente del corazón, todo el que acepta al Señor Jesús en su corazón y lo obedece, cambia. Así que esta promesa la cargo conmigo, gracias al Señor.
Esa fue la primera, ¿ok? Lo que dijimos. La primera es que fuimos escogidos. La segunda nos dice que fuimos predestinados para la adopción como hijos. Lo dice en el versículo 4 al 5. La palabra predestinado significa marcado de antemano. En la eternidad Dios no solo nos escogió, sino que también planificó lo que haría con nosotros. La lección mira hacia atrás y nos dice que fuimos escogidos en el versículo 4. La predestinación mira hacia adelante y nos dice por qué fuimos escogidos. El propósito de Dios al escogernos fue que fuésemos incorporados a su familia y recibiésemos la plena dignidad y privilegios de hijos. Piénsenlo. Nosotros, perdidos y enemigos, hemos sido escogidos para ser hijos y miembros de la familia real del cielo. En la primera de Juan, del 3, 1 al 3, dice, qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoce a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica así como Él es puro. Fíjense lo que dijo, que todo el que tiene esta esperanza nos purificamos en Cristo. ¿Dónde quedé? Perdí un poquito mi lugar. Ok. Y también en Romanos 8, 18 al 21 dice, de hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de sus hijos de Dios, pues fue sometida a la frustración, no por propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Aquí otra vez nos está dando los que somos hijos de Dios. Esa fue la segunda, ok, predestinados. Primera fue escogidos, predestinados. Ahora dice, hemos sido aceptados en el amado. Nos lo dice en el versículo 6 que acabamos de leer. Esto quiere decir que si bien Dios nunca podría aceptarnos en nuestro estado pecaminoso y no regenerado, sin embargo, una vez que confiamos en Cristo como nuestro Salvador, nos acepta en Él. En Isaías 66, 4 dice, todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Lo mismo que les expliqué hace ratito, que no hay ni uno solo. Ni uno solo. Justo. Esto debería alejar todas mis dudas. Si miro a mi pecaminoso ser, enseguida dudo. Pero si fijo mis ojos en Jesús, en quien soy aceptado, mis dudas desaparecen. Porque Dios ha aceptado la perfecta vida y la obra acabada de su Hijo, y en Él es donde encuentro mi aceptación. En Hebreos 2:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Ok, ya leímos 3, vamos a leer el cuarto. El cuarto es, hemos sido redimidos y todos nuestros pecados perdonados. Eso nos lo dijo
en el versículo 7. Redimir es comprar. Liberar es pagar el rescate, ¿verdad? Estamos vendidos al pecado. Hemos sido comprados por precio. Y no solo eso, hemos sido perdonados. No solo nos ha hecho suyos, sino que nos ha hecho dignos de vivir con Él y para siempre. ¿Cómo lo ha hecho? Por su sangre. Por esa sangre que Él derramó en la cruz. Por ese sacrificio que Él hizo. Por eso vino a este mundo. Por eso vino Él a este mundo, a dar su vida por nosotros, para limpiarnos. Nos dice que nos ha limpiado de, no nada más del pecado, sino que de enfermedades también. Es decir, que por el sacrificio y obra de expiación del Señor Jesucristo, así hemos sido redimidos con la sangre de Él. Esa fue la cuarta. La quinta dice, hemos sido iniciados en el ministerio divino. La palabra ministerio se refiere a la verdad que estuvo oculta, pero que ahora Dios ha revelado. La revelación concreta que encontramos en el versículo 10 es que todo está avanzando hacia la gloriosa consumación de todas las cosas. En Filipenses, En Filipenses del 2 al 2, 10 y 11 dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Un día todos van a tener que arrodillarse. Un día todos van a tener que aceptar el nombre de Jesús. No se esperen. No se esperen a que un día caigan muertos. No se esperen a que un día de repente mueran. Él nos da tantas oportunidades para poder aceptarlo. Nos da tantas oportunidades para poder aceptarlo a Él. Lo que pasa es que estamos consumidos con las cosas de este mundo. Nos consumen todo lo que vemos, con quién nos juntamos. Él quiere que vengas a Él. Él nos está esperando a todos. En la segunda de Pedro, de 1:19, dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien al prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. ¿Se hará realidad? ¿Dónde nos ha dado Dios a conocer el misterio de su voluntad? En su palabra, que es la palabra profética que acabamos de leer. Ahí tenemos el glorioso plan de Dios para el futuro, hasta que el tiempo ya no exista y los salvados estén con Él por toda la eternidad. La sexta es, hemos obtenido una herencia. Y aquí en este mundo sabemos que una herencia no es válida hasta que la persona que hizo la herencia se muera, ¿verdad? En este caso, vamos a leer cómo el Señor, ¿verdad?, nos ha dado a nosotros esa herencia que nos ha prometido a nosotros desde que Él vino aquí a dar su vida por nosotros. Y también en el Testamento Viejo. Dice, hemos obtenido una herencia, en el versículo 11. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos para el tiempo y para la eternidad. En la primera de Pedro, del 1 al 4, nos dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Herencia nos habla de riquezas, abundancia, posesiones. ¿Qué riquezas tenemos en Él? El versículo 14 nos dice que ya tenemos la garantía de nuestra herencia, el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo en nosotros es la señal de que un día disfrutaremos de todo lo que ya nos pertenece en Cristo. En Efesios 4:30 dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados para el día de su redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Y en Juan 14:16-17 dice, y yo le pediré al Padre y Él les enviará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque viven ustedes y estará en ustedes. Muchos piensan que el Espíritu Santo se da por medio de un bautismo físico. La Biblia no nos explica eso. Acabamos de leer hace ratito que Jesús dijo que Él le va a pedir al Padre y nos va a enviar a un consolador. Y es más, ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Me estoy adelantando un poquito, porque en el 7 dice, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este sello divino indica propiedad y seguridad. Pertenecemos a Él y siempre le pertenecemos. Hemos sido sellados hasta el final del camino. Estas bendiciones espirituales le pertenecen a cada uno de los cristianos. Solo son nuestros si estamos en Cristo. Ese Espíritu Santo que Él nos da es el que hace un cambio en nosotros. El Espíritu Santo es el que viene y cambia tu corazón. Él es el único que lo puede cambiar. Nadie más puede. Tú no lo puedes por tu propia voluntad, porque vas a caer tarde que temprano. Puedes hacerlo quizás por un momento, pero al momento que vienen las dificultades, al momento que vienen los retos, al momento que vienen los ataques, al momento que vienen los problemas grandes, no vas a poder con ellos. Y ahí te vas a dar cuenta. Por eso leímos ahorita que aparte de Jesús no podemos dar fruto. ¿Y cuáles son los frutos? Lo que les leí hace rato. ¿Vas a caminar en paz? ¿Se te van a acabar los problemas? No. Pero lo que va a hacer es que Dios te va a ayudar a que tú camines en medio del fuego sin que no te vaya a acabar físicamente. Estoy hablando que no vayas a ser tú, buscar la palabra, de que no te consumas, de que no te vayas preocupado. El Señor te va a dar esa paz para que tú le pidas a Él y que te enseñe de esos problemas y aparte, si tú se los das a Él, Él te va a dar la solución para salir. Así que piénsenlo ustedes, piensen en lo que leímos ahorita. Dios está siempre esperando a que vengan a Él. Como Él nos dijo, sin Él no podemos hacer nada. Sin Él no podemos dar frutos. Sin Él, la verdad, cuando Él vino a mi vida, todo lo que estoy leyendo yo ahorita es porque eso pasó en mí. Cuando yo escuché su palabra de Él, creí. Tuve fe. Y esa fe me llevó de paso en paso hasta lo que soy ahorita. Gracias Padre, por verme abierto los ojos y los oídos. Gracias, Padre, por estar aquí siempre, Padre. Gracias porque tú nunca nos abandonas, Padre mío. Y tus promesas, Padre, siempre, Padre, son para nosotros, los creyentes. Gracias, Padre, porque sin ti, Padre mío, estuviéramos perdidos. Gracias, Padre,
Te pido por todas las personas que vayan a escuchar tu palabra, que les abras los ojos del corazón, Padre mío. Que les abras ese corazón, Padre, para que te acepten, porque es todo lo que tú quieres. Un cambio de corazón, Padre mío. Bendícelos, Padre mío. Quítales esas escamas de los ojos, Padre mío, y acércalos a ti. Para que todo sea para tu gloria, Padre mío. Y que todo, Padre, lo que se ha dicho, sea en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.